Buenas tardes a todos. Supongo que, como muchos, he pasado los últimos 10 años desarrollando software y, bueno, algunos de los mejores libros que he leído tenían un animal en la portada o algún gráfico extraño como este que se procedía a explicar en los primeros capítulos. Siempre quise usar una imagen como esta para ilustrar alguna presentación. Hoy os voy a hablar de blockchain y os voy a explicar cómo funciona esta tecnología. Sobre todo, os voy a contar cómo trabajar en el ámbito financiero trabajando con criptomonedas cuando es algo de lo que no se habla demasiado estos días. Pareciese que las criptomonedas han quedado relegadas a un segundo plano, especialmente desde la aparición de blockchain. Blockchain es una tecnología que permite gestionar información de forma compartida. Cuando oímos hablar de blockchain en la prensa, oímos hablar de proyectos de todo tipo. Pareciese que solamente nos queda por escuchar aquel proyecto en el que blockchain cura el cáncer. Cuando oímos hablar de este tipo de proyectos, la mayoría de veces estamos hablando de proyectos que tienen que ver con procesos. Blockchain es una tecnología tan transversal, afecta a tantas industrias, se está utilizando en tantos sitios, porque la mayoría de estas empresas tienen procesos. Todas ellas tienen una intranet. Todas las empresas tienen procesos de una u otra forma y debido a que blockchain se está utilizando para esto, afecta a todas estas industrias. Otra de las cosas que podemos hacer con blockchain es crear nuevos sistemas de identidad. Profundizaremos en esto en unos minutos, pero nos permite tener sistemas de single sign-on similares a los que utilizamos cuando hacemos login con nuestra cuenta de Twitter o de Facebook en un sitio web, y nos permiten tener mucho más control sobre los datos, aunque veréis que esto tiene sus luces y también sus sombras. Por último, el motivo por el que se crea blockchain no es otro que dar respuesta a una pregunta formulada en el año 2008. ¿Cómo crear dinero digital en Internet? En un sitio donde las personas no se conocen, a veces no confían entre sí, y donde no existen entidades financieras o prestadores de servicio que vayan a ofrecer algo determinado. Para crear dinero digital, reflexionó Satoshi Nakamoto, lo primero que necesitamos es disponer de un libro contable, una base de datos donde anotemos el balance de todas y cada una de las personas que estamos hoy aquí sentados. Pero imaginad que simplemente estamos en nuestras casas y nos conectamos entre nosotros solo por tener el mismo programa de ordenador instalado, tal cual ocurre cuando instaláis BitTorrent o Emule y compartís ficheros. Solo que aquí lo que se comparte es un libro contable. Lo que necesitamos es disponer de esa base de datos, un sitio donde anotar los balances, pero no podría permitir que alguno de vosotros la gestionase por su cuenta, aunque nos permitiese consultarla y la editase cuando tocase hacerlo. Tendríamos que confiar en esa persona y al no disponer de su identidad pronto se vería incentivado a modificar el libro para decir que él tiene más dinero que el resto o que otra persona no tiene nada. Así que la respuesta tecnológica a esto es hacer que todas y cada una de las personas que estamos hoy aquí sentados tengamos una copia completa de este libro y cada vez que sea necesario actualizarlo, cada vez que alguien de nosotros u otra persona que no tiene una copia del libro pero que sí que dispone de apuntes en él, dinero a su nombre, se cree una transacción, todos nosotros la veamos y la anotemos en nuestra copia local. Si la mayoría de vosotros lo hace, esa transacción se considera legítima. Y así, con el consenso, es como funciona blockchain. Podríamos profundizar mucho más, pero se basa en herramientas muy simples. Si en casa imprimo un billete de 3 euros y trato de pagar con él un café, probablemente el camarero me diga que no acepta mi dinero. Acepta el dinero de la mayoría. El que imprime un tal Banco Central Europeo, que es el que la mayoría de las personas que conocen acepta. Pero si la gente empezase a aceptar mi dinero, el mío sería el que contaría con mayor respaldo. Si tuviésemos que definir blockchain de alguna forma, y es triste que no exista una definición en el mercado, la definiríamos como un traspaso, una implementación del libro contable, de la contabilidad de doble entrada en el mundo digital. Se trata simplemente de eso. Cuando hablamos de Big Data, todo el mundo sabe de lo que está hablando. Tecnologías para procesar grandes cantidades de datos. Fantástico, es curioso que no exista una definición para el ámbito de blockchain. Así que, si queréis evitar errores, la mejor definición que podéis encontrar es esta. Se trata de una tecnología que digitaliza o convierte en digital un libro contable. Y pensaréis, ¿pero esto realmente aplica a tantas industrias? En realidad, este tema es controvertido. Resulta que blockchain, como os he dicho antes, es la respuesta tecnológica a la pregunta de cómo crear dinero digital en Internet. Es la implementación de Bitcoin, la moneda surgida en el año 2008.
En un momento dado, las empresas que habían visto Bitcoin con interés se dan cuenta de que contiene elementos políticos y sociales que hacen difícil de hablar de esto dentro de las empresas. Así que alguien dice, despojemos a Bitcoin de los aspectos políticos y sociales y hablemos solo de tecnología. La tecnología es algo que nos interesa, es aséptico y nos permite empezar a hablar de esto dentro de la industria. Y los bancos compraron completamente el discurso. Se trata de algo similar, por poner una analogía, a si hubiésemos inventado el automóvil. El automóvil es algo muy interesante que nos sirve para muchas cosas, desde desplazarnos hasta poder transportar mercancías por carretera. Y en un momento dado, alguien dice, el automóvil tiene connotaciones políticas y sociales, así que olvidemos el automóvil, tomemos el motor, pongámoslo sobre el suelo y pensemos en cosas creativas que hacer con él. Alguien se da cuenta de que el motor se calienta y entonces dice, ¡eureka!, cocinemos encima. Es una mala idea. Así que, hoy en día vemos muchos proyectos de blockchain tratando de aplicar blockchain a casi cualquier ámbito de la industria. Y en la mayoría de ocasiones se trata de intentos de cocinar sobre un motor, cuando en realidad la verdadera revolución es la del automóvil. Blockchain es una tecnología que ha traído a la industria algo muy curioso. Si yo os hablase de los principios SOLID, seguro que muchos de vosotros los conocéis. Son principios que se aplican en el ámbito del desarrollo software. ¿Os imagináis que de repente alguien decidiese, por ejemplo, diseñar las salas de reuniones utilizando el Open Close Principle o el List of Substitution solamente porque somos una empresa de software? Trasladar conceptos del ámbito tecnológico a una presentación en PowerPoint de negocio no suele ser una buena idea, pero esto es lo que vemos aquí y es una locura. Hay términos muy desafortunados como los smart contracts y hay personas que piensan que son contratos inteligentes y que sirven para digitalizar contratos o relaciones entre personas. Y creedme, no es así. Pero una de las cosas, de los fenómenos que estoy totalmente maravillado de ver en el ámbito de blockchain es la evolución que están siguiendo los negocios y las empresas asociándose entre sí para crear negocio en una vertical concreta. Resulta que la tecnología siempre ha cambiado la forma de hacer negocios, especialmente en la industria financiera. Entre los años 2001 y los años 2007, lo que ocurrió fue que la tecnología posibilitó, Internet especialmente, que otras empresas de servicios financieros pudiesen ofrecer cosas como las tarjetas revolving. Utilizaban Internet como un altavoz para meter a muchos más clientes en un embudo de conversión y vender más. Fantástico, eran competidores que, a pesar de no ser bancos, eran empresas de servicios financieros, de algunos concretos, no muy regulados, que eran sencillos de ofrecer. Lo que ocurrió después fue que se crearon empresas que conocemos como de fintech principalmente y que son plataformas. Las plataformas ya no ofrecen solamente un servicio, sino que conectan a alguien que ofrece un producto con alguien que lo quiere consumir. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en España es Cantox. Permite intercambiar divisas y eso es posible gracias a que hay alguien que quiere vender una divisa y hay otra persona que la quiere comprar. Las plataformas nuevamente hacen uso de una revolución tecnológica, lo que conocemos como la Web 2.0, ese amalgama de tecnologías que posibilitaron, entre otras cosas, la aparición de las redes sociales. Lo que hemos visto con blockchain es una vuelta de tuerca más. No sé si tiene sentido o no, pero el caso es que las empresas están empezando a asociarse en verticales. Resulta que hay consorcios. Fijaos que esto es algo nuevo, la palabra consorcio casi aparece en exclusiva solo en el ámbito de blockchain. Un consorcio es un grupo de empresas que se organizan entre sí para prestar un servicio integral en una vertical. Por ejemplo, la logística, la importación-exportación o el comercio internacional. Cuando quieres vender cosas al extranjero, lo que tienes que hacer es resolver un montón de problemas. Entre ellas, por ejemplo, ponerte en contacto con la persona que va a comprar el vino que estás tratando de exportar, tienes que contratar a un operador logístico y también, por supuesto, en muchas ocasiones, como la persona que te va a pagar no se fía de que le vayas a enviar el producto, existen una serie de productos financieros que se llaman cartas de crédito para que quien te tenga que pagar no sea yo, sino que sea el banco. Y como del banco sí que me fío, pues una vez esté cerrado este producto, ya podemos cerrar la transacción, porque ya sé que aunque no me pagues, el banco me va a pagar. Bueno, pues todas estas empresas se unen juntas en algo llamado consorcio. Fijaos que en blockchain ocurre algo distinto a lo que está ocurriendo en otros ámbitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, lo que hacemos normalmente es fijarnos en lo que está haciendo un competidor y decimos, oye, esto me gusta, vamos a tratar de hacer lo mismo, pero no colaboramos con el competidor. Quizá blockchain es la única tecnología que ha conseguido poner en común a todos los bancos para gestionar información de forma compartida. Los consorcios son un fenómeno realmente interesante y es una forma de hacer negocios. Os diré que realmente, en el caso de los consorcios y de las aplicaciones de procesos, porque es lo que es,
son aplicaciones de procesos, blockchain juega un papel minoritario. En realidad no estoy muy seguro de si tiene sentido aplicar blockchain aquí. Las aplicaciones de procesos, como por ejemplo las que operan en estos consorcios, no son más que aplicaciones web. Podéis ver una aplicación de procesos en la intranet de vuestra empresa cada día. Son aplicaciones en las que distintas personas con distintos roles entran en ella y ven algo distinto en función del rol que desempeñan. Si soy el banco, podré ver las operaciones que puedo financiar. Si soy el exportador, podré ver los clientes potenciales que me van a comprar. Y dependiendo del estado en el que esté el pedido, algunos podrán hacer unas cosas y otros podrán hacer otras. Se trata de aplicaciones de procesos, y blockchain es realmente una tecnología que permite crear estas aplicaciones de forma más eficiente. En realidad, como os he dicho antes, blockchain es una representación digital de un libro contable. Si estuviésemos hablando de contabilidad y de conciliar la contabilidad de estas operaciones, todavía tendría algún sentido. Pero en este caso estamos hablando de cosas como las que veis aquí, y esto es un ejemplo de WeTrade. Cuando hablamos de aplicaciones de procesos, hablamos de frameworks que se supone que deberían facilitarnos la creación de estas cosas que veis aquí. Por ejemplo, diseñar flujos de trabajo de forma dinámica, con algunas herramientas visuales, lo habéis visto mil veces. Sistemas de acceso basado en roles, por ejemplo, que alguien pueda entrar con un rol y que vea una cosa determinada y que alguien pueda entrar con otro y vea otra. Sí, por supuesto, en blockchain hay roles y control de acceso, pero también lo hay en Oracle o en MySQL. Y no decimos que MySQL u Oracle sean herramientas para la gestión de procesos, ¿verdad? Bueno, pues resulta que blockchain en realidad se está utilizando para esto. No estoy muy seguro de que sea el mejor caso de uso, porque no resuelve ninguno de los puntos que vemos aquí. En realidad es posible que blockchain tenga solamente un caso de uso y que estemos desechándolo en este momento. En esta charla me he propuesto explicaros cómo conseguir que una entidad financiera trabaje con criptomonedas o con tokens y precisamente uno de los problemas que tienes que resolver es ¿por qué voy a trabajar con criptomonedas o con tokens cuando blockchain se puede utilizar para otras cosas con mucho menos riesgo, en las que me va a doler mucho menos la cabeza? Porque probablemente trabajar con tokens o con criptomonedas sea el principal caso de uso con esta tecnología, sea probablemente el único que tiene sentido desde un punto de vista tecnológico, sea la mejor solución tecnológica para resolver ese problema, y también porque es el caso de uso que más oportunidades presta a la industria financiera. No solamente lo digo yo, parece que los expertos que llevamos repitiendo esto en contra del discurso generalizado que vemos hoy en día estamos locos, pero Gartner afirma que la mayoría de aplicaciones de trazabilidad van a tener muy difícil justificar el uso de blockchain dentro de muy poco tiempo. Y no hablamos de una ni dos, del 20 ni del 30, hablamos del 90%. Es una catarsis. Introduce un término muy curioso, tienen un arte, lo reconozco para ponerle nombre a las cosas, lo llaman fatiga de blockchain. Bueno, esto es lo que se nos viene encima. Después del hype y después de que el agua retroceda, veremos qué es lo que queda. Cuando hablamos de blockchain, hablamos también de aplicaciones de identidad. Y es curioso porque parece que blockchain es la tecnología que ha puesto en el punto de mira el tema de la identidad digital. ¿Es que acaso no se podía resolver antes? Bueno, pues parece que las soluciones de identidad con blockchain son la panacea o son la piedra filosofal. Cuando hablamos de identidad digital, hablamos de algo complejo. Hablamos de resolver estos problemas que hay aquí. Las aplicaciones que trabajan con identidad digital los resuelven. Tiene que ver con experiencia de usuario, la autorización, es decir, quién puede acceder o no a un determinado sistema, cómo se comparte información, la veracidad de los datos que recoge un perfil, la estandarización de atributos y, en fin, también estándares tecnológicos. Y cuando hablamos de implementaciones de identidad digital, nos encontramos un montón de ellas. Seguro que si trabajáis en una gran empresa, o en una empresa al menos de un tamaño medio, tenéis una tarjeta de acceso para entrar todos los días. Yo en Bankia tengo una. Tenemos, por tanto, una solución de identidad dentro de nuestra empresa. Es una solución de identidad muy buena para Bankia, probablemente la mejor, porque ha sido diseñada a medida. Y todos los que habéis desarrollado software alguna vez sabréis que cuando implementas algo tienes que asumir una serie de trade-offs. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente si utilizamos la aplicación de identidad de Bankia en un entorno nacional o en un entorno internacional, no se adapte a las necesidades de este contexto. Sea una muy mala solución. Por este motivo existen distintas soluciones de identidad, desde distintos puntos de vista. Hay soluciones de identidad corporativas, también sectoriales, porque los bancos compartimos una serie de problemas que no son compartidos por otras industrias. Hay soluciones desde un punto de vista, por ejemplo, de Internet, en el que el UX, y no tanto si tu nombre es el verdadero o no, poder hacer login con un solo clic y de una forma muy rápida es lo que prima. Posiblemente eso no se adapte a lo que necesita una industria como la financiera para abrirte una cuenta bancaria. Y por esto existen distintas soluciones de identidad. Pensar que las soluciones de identidad con blockchain van a ser una solución global que va a implementar algo que no va a tener ningún tipo de trade-off es cuanto menos pecar de ingenuo. Por supuesto que se están creando soluciones de identidad y por supuesto que son interesantes,
Pero hay que entender cuál es su sitio, hay que entender cuáles son los trade-offs que están asumiendo. Y os daré una pista. Uno de los términos de los que más se habla es el ámbito de la identidad soberana. Este concepto, que os puedo asegurar queda genial en el PowerPoint, especialmente si lo acompañas de frases como con la identidad soberana, el cliente es completamente dueño de sus datos. Fantástico. Desde la entrada en vigor de la nueva normativa de protección de datos os puedo asegurar que la preocupación por este tipo de cosas ha ido increciendo en las empresas. Lo que significa realmente esto es una experiencia de usuario muy pobre y os explicaré por qué. La identidad soberana quiere decir que vosotros sois los dueños de los datos, pero también los responsables de guardarlos. Los tendréis que guardar donde vosotros consideréis, en vuestro móvil, en vuestro Dropbox, no es cosa mía, es cosa vuestra, y si los perdéis también es vuestro problema. Funciona de la siguiente forma. Hay un par de consorcios aquí en España que tratan de implementar algo así. El tiempo nos dirá si la experiencia de usuario es realmente lo que nuestros clientes demandan. Cuando alguien va a Telefónica, por ejemplo, y desea abrirse una cuenta, lo que hace Telefónica es mirarte a la cara, pedirte el DNI, hacerle una foto digital al DNI, firmarla y entregarte este fichero. Lo que ocurre después es que Telefónica sube un hash a una red compartida que se llama blockchain, en este caso Alastria. En una de las redes de Alastria lo que se comparte son los hashes de los documentos. Y os preguntaréis, ¿y por qué no se comparte directamente el documento? ¿Por qué se le entrega al usuario? Os explicaré por qué. Dadme solamente un segundo más. El usuario después puede tomar esa fotografía, que recordad, tiene que guardar en su teléfono móvil, e ir a Bankia. Allí lo que haremos será pedirle esa fotografía a través de una aplicación. El usuario, por supuesto, nos explica pues los motivos por los que nos lo da y firma el tiempo por el que nos lo cede, y nosotros comprobaremos si el hash de esa fotografía coincide con lo que hay en Alastria. Como veis, las redes de blockchain se están utilizando en este caso como un repositorio de hashes de documentos. Me pregunto si blockchain es realmente la solución tecnológica más apropiada para crear un repositorio de hashes. En mi opinión, no lo es. Cuando hablamos de este tipo de soluciones y de por qué no guardan los datos, cabe hacerse una pregunta. Si las empresas que forman parte de un consorcio decidiesen guardar los datos de sus clientes en esa red de blockchain, en lugar de entregárselo a los clientes, tendríamos un problema, porque cada vez que una empresa se adhiriese al consorcio, tendría acceso a esos datos, y tendríamos que pedir el permiso expreso a todos y cada uno de los clientes para que esa empresa se pudiese adherir al consorcio. Así que bienvenidos a Europa. No es posible implementar soluciones de este tipo. Y os preguntaréis, oye, ¿y en otros países realmente tampoco? Desde el punto de vista tecnológico, blockchain no es una base de datos. Cuando almacenamos información en una base de datos, una de las principales razones por la que lo hacemos es poder consultarla después, y por eso tenemos lenguajes de consulta especializados. En blockchain no existe un lenguaje tal como el SQL, porque la información no se almacena en filas ni en columnas, se almacena en bloques. Se almacena de forma que no es fácil consultarla después, porque el objetivo de blockchain no es exactamente el poder consultar la información de forma ordenada, sino el poder saber si una cuenta tiene balance o no. Existen algunas soluciones como Hyperledger en las que los estados se guardan en una base de datos relacional, es cierto, pero tenemos muchos problemas asociados si queremos utilizar esta tecnología para la trazabilidad, y es que el que los datos crezcan de forma exponencial en un sistema que normalmente no soporta la clusterización es un gran problema. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de estas tres cosas principales, la de los procesos, hablamos de soluciones de identidad y hablamos también de las criptomonedas. Probablemente de estas tres, y aunque todas se encuentren en un estadio muy incipiente, podemos decir que esta posiblemente sea la única que está generando dinero. Al fin y al cabo, Coinbase se acerca en beneficios a lo que tiene Bankia hoy en día. Es una empresa que produce casi, probablemente el año que viene, adelante en beneficios a muchas de las entidades financieras que tenemos en España. Cuanto menos es curioso, debería hacernos girar la cabeza y reflexionar sobre qué modelos de negocio pueden existir aquí y cómo podemos prestarlos desde un punto de vista responsable. Bankia hoy no está en las criptomonedas, sin embargo, la labor de observatorio hace que cuanto menos nos planteemos si tiene sentido desarrollar modelos de negocio que tengan que ver con esto. Como sabéis, hace un par de años las empresas, especialmente del ámbito de las criptomonedas, tuvieron una gran idea. Se les ocurrió financiarse de una forma nueva. En lugar de tener una idea, constituir una sociedad y vender algunas de las participaciones a un inversor, a cambio de dinero, lo que iban a hacer es crear tickets para que si estás construyendo, por ejemplo, una noria, como la del London Eye, y tienes este proyecto, puedas crear esas fichas digitales, venderlas ahora cuando tu proyecto aún no existe y financiarte con ello. Hay dos tipos de inversores que compran las fichas, los que están interesados en tu producto del mismo modo que yo me enamoré de un despertador con luces en Indiegogo,
Y también aquellos que no están interesados en subir a la noria, pero que ven estas fichas como una oportunidad de inversión, como un producto financiero. La mezcla de estos dos conceptos es espectacular porque convierte a este tipo de financiación o de operaciones en algo a caballo entre el equity crowdfunding y el crowdfunding. Lo cierto es que las ICOs han crecido de forma exponencial en los últimos 2 años y aunque no viven una etapa muy buena en este momento, se están empezando a hablar de otras oportunidades, las STO. ¿Cuál es la industria que más revoluciona blockchain desde mi punto de vista? A pesar de que blockchain pueda utilizarse para todo, creo que la industria que más afectada se ve por blockchain es la de los mercados. Y dejadme que me explique. En el ámbito de los mercados tenemos algo nuevo. Se están creando mercados alternativos ahí fuera. Los conocemos como exchange. Son sitios donde se compran y venden criptomonedas. Son mercados alternativos. Aquí, en España, tenemos mercados alternativos, como por ejemplo el MARF. Son mercados que además de ser locales, operar solamente en ámbito nacional, no disponen de muchas de las herramientas de los mercados profesionales. No puedes, por ejemplo, hacer operaciones a través de Internet con ámbitos profesionales y tecnológicos y, además, por supuesto, no están en un ámbito global. Los exchanges sí que lo son. El problema es que en los exchanges se compran y venden tokens. Pero ¿qué ocurre si yo puedo representar cualquier activo, por ejemplo, deuda, utilizando un título digital, un token, y lo llevo a esos mercados? Conseguiré que ese título, por ejemplo, la deuda que está emitiendo mi cliente, sea líquida. Os aseguro que un activo que es líquido, es decir, del que me puedo deshacer enseguida, venderlo cuando me hace falta, es un activo mucho más interesante. ¿Qué compraríais? ¿Deuda de una empresa que solamente voy a poder obtener al vencimiento, cuando toque vencerla, o deuda de otra empresa que además voy a poder tener la opción de deshacerme de ella cuando yo quiera? Por supuesto, la segunda. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Resulta que el 20 de septiembre del año pasado hubo un giro en los acontecimientos de esta tecnología. Hasta ese momento solamente se hablaba de ICOs, pero la CNMV estableció una serie de reglas para que las empresas que quisieran hacerlo emitiesen deuda y otros instrumentos utilizando títulos digitales. Las restricciones todavía son altas, pero que se pusieran las primeras reglas implica que las entidades financieras, cuanto menos, empezamos a ver esto con otros ojos, al menos con interés. Estamos lejos de entrar aquí, por supuesto, pero es algo que desde luego tiene que ver con nuestro negocio. Una ICO, un título digital que representa una ficha de la noria, por muy rico que pueda hacerte, no es un producto financiero. No hablamos de un tipo de interés, no sabemos cómo catalogarlo, qué riesgo tiene. Entre el 1 y el 7 no es un producto financiero. Sin embargo, una STO, la deuda, sí que lo es. Y tiene una serie de ventajas emitir deuda utilizando blockchain. La primera de ellas, y en mi opinión es el único motivo por el que una empresa en este momento que se plantea hacer algo así debería utilizar blockchain, es llevar tu título a un exchange, hacer que cotice, utilizar los mercados secundarios, utilizar a esas empresas que me van a permitir dar liquidez, salir a bolsa, sin salir a bolsa. Dotar de liquidez a las empresas es algo muy, muy interesante. Y otra de las cosas que permite hacer blockchain es que los títulos sean divisibles. Es decir, que si yo adquiero 1 millón de euros de deuda, pueda colocarla, pueda deshacerme de ella en lotes de 1 euro. Eso hace más fácil encontrar compradores, porque 1 millón de euros es un ticket muy grande. Los procesos para emitir un token de estas características son conocidos por la industria y en realidad lo que nos ha dicho la CNMV es que las reglas son las mismas que para emitir deuda normal. Tendríamos que realizar no solo una valoración de la empresa, acompañarla a través de una entidad de servicios de inversión, sino también existe un proceso de colocación con unas reglas muy claras y al final lo único que ocurre, el proceso es exactamente el mismo que el de emisión de deuda normal, es que se entrega un título digital, opcionalmente, porque habrá inversores que no lo quieran, pero si quieres, opcionalmente, tienes la opción de vender tu título en un exchange. Y para esto sirve blockchain, es algo muy sencillo, pero muy potente. Otra de las cosas para las que se está utilizando blockchain, y ahora vamos a hablar de la famosa Libra de Facebook, es para crear dinero digital por parte de las entidades financieras. Hay varias formas de hacerlo. Algunas cámaras en Europa lo que están haciendo es ofrecer a los bancos bloquear fondos, por ejemplo, en las cuentas del Banco Central Europeo, de Target 2, y ofrecer a los bancos un instrumento, un título digital, dinero digital tokenizado. Es un tipo de título, un efecto de pago que vosotros podéis usar. Cuando digo vosotros, me refiero a las empresas, para realizar pagos entre las empresas del grupo, por ejemplo, y os voy a explicar cómo funciona esto y por qué es útil, de una forma muy sencilla. Otra de las formas en las que se puede crear este dinero es cuando una entidad financiera bloquea fondos en una cuenta y emite títulos digitales, criptomonedas, llamémoslo por su nombre, que están respaldadas por algo. La diferencia entre un token y una criptomoneda normalmente es esta. Un token está creado por una empresa y está respaldado por algo.
En España tenemos un montón de multinacionales, empresas que tienen filiales en todas partes del mundo. Imaginad una empresa que tiene más de 3.000 filiales, alrededor de todo el mundo. Normalmente se crean estructuras de empresas que forman algo parecido a un árbol. Unas son dueñas de otras. Todas ellas operan bajo la misma marca. Y os preguntaréis cómo se gestiona el dinero repartido entre todas estas empresas, porque es una locura. Pues para gestionarlo hay algunas de esas empresas que actúan como patrimoniales, son las que se quedan el dinero, ¿vale? Y cuando alguna de las otras lo necesita, se lo entregan. A estos movimientos se le llama gestión del cash pooling, y muchas empresas en España lo hacen. Imaginad que una empresa en Estados Unidos es una de esas empresas que no gestiona exactamente el dinero. Cada día empieza su día con balance cero, y si al final del día ha pagado a sus proveedores, la empresa matriz le da dinero. Pero si al final del día ha recibido dinero, esta empresa se lo entrega a la empresa matriz. ¿Ok? Bueno, pues si esta empresa necesita pagar a la matriz española, necesita pagar algo llamado management fee, por ejemplo, porque por pertenecer al grupo y vender bajo mi marca estás haciendo negocio en Estados Unidos, pues tendrás que pagarme algo al mes. Y yo te diré, perfecto, soy rentable, mis libros contables dicen que tengo mucho dinero, pero por la forma en la que lo estamos gestionando, el dinero no lo tengo en mi banco, lo tiene otra de las empresas del grupo. Así que si quieres que te pague, primero hazme una transferencia y luego te haré una transferencia de vuelta. Os parecerá una locura, pero esto se hace. No hay una forma más eficiente de gestionar ese dinero repartido entre todas las empresas del grupo. Y las transferencias nacionales no son un problema, pero cuando son internacionales os aseguro que son caras. Así que la empresa matriz decida crear unos títulos intragrupo, bloquear dinero en una cuenta y llegar a un acuerdo con todas las empresas del grupo para que al menos entre ellas se paguen utilizando un efecto de pago digital nuevo, es algo que realmente cambia las reglas del juego. Os preguntaréis una vez llegado a este discurso y una vez convencido de que quizás el ámbito de los tokens es algo mucho más interesante que los procesos para explorar en el ámbito financiero, ¿cómo entramos a jugar aquí? La innovación abierta es algo que podemos utilizar. Los bancos normalmente entregan productos financieros y si ofrecen servicios como los APIs, lo hacen ofreciéndolos ellos mismos, pero Bankia está entregando software. Bankia entrega un paquete utilizando Ansible y Terraform que vosotros podéis desplegar en vuestra propia infraestructura. Se trata de una pieza de software, un framework, que os facilita el 80% de lo que tenéis que hacer cuando queréis trabajar con tokens. Lo desplegáis en vuestra propia infraestructura y trabajáis con él. Y lo que busca Bankia, lo único que busca Bankia es ser observador en esos proyectos, porque queremos aprender y saber si existen necesidades financieras en algunos de los proyectos que utilizan tokens. Se pueden hacer tantas cosas con blockchain, cerremos el tiro, al menos en las que tienen que ver con tokens, que seguro, en algunas de ellas, que no en todas, habrá necesidades financieras, y estamos aprendiendo mucho con ello. Una de las cosas que ha cambiado las reglas del juego en las últimas semanas ha sido la aparición de Libra. Facebook ha hecho un movimiento, en mi opinión, magistral. Ha lanzado una criptomoneda en un ámbito global, y lo que ha hecho es crear algo muy parecido al concepto que os he explicado antes, al de dinero tokenizado. Lo que existe es una empresa formada por un consorcio de empresas que va a recoger dinero y que cuando tú entregues dinero a una de estas empresas del consorcio vas a recibir a cambio un efecto de pago. Una criptomoneda, porque en realidad, al igual que en Bitcoin, tú vas a ser el responsable de guardar las claves. A no ser que cambien algo, el cliente en este momento funciona de esta forma. Así que vas a tener la posibilidad de enviar dinero a otros países. La criptomoneda además es conocida como stablecoin y os explicaré por qué. Esa reserva, donde se encuentran divisas de distinto tipo y también bonos soberanos, es una reserva diseñada para que la moneda, su valor, tenga un precio más o menos estable con respecto a una cesta de divisas. Así que bueno, va a ser una buena oportunidad para que usemos una criptomoneda y os preguntaréis, ¿pero realmente esto es interesante para mí? Bueno, pues no lo sé, probablemente no. En Europa y en Estados Unidos, afortunadamente, utilizamos euros y dólares y son dos de las divisas más fuertes del mundo. Pero Bitcoin tiene más profundidad de mercado que más de la mitad de las divisas del mundo. Y no sé si eso dice algo muy bueno de Bitcoin o muy malo del resto de dinero que tenemos en el mundo. En Zimbabue existen billetes de más de 20 trillones de dólares. Es el fracaso del dinero fiat. Significa que existe una inflación brutal. Son sistemas, países en los que no se puede ahorrar en la divisa local y acceder a los dólares es difícil. A nivel tecnológico, Libra es una auténtica pasada. Lo que ocurre cuando utilizamos Libra es que estamos utilizando una serie de componentes entre los que se encuentran la reserva de Libra, las casas de cambio y el propio consorcio, cuyos miembros prestan servicio a través de un software que conocemos como nodo. Es una tecnología que aporta algunos términos nuevos y que engloba algunas de las ventajas que hemos visto a lo largo de estos últimos años.
Entre ellos cabe destacar que lo que han liberado es algo muy maduro, tiene ya una testnet en funcionamiento y tiene incluso un lenguaje de programación propio para los smart contracts. Y lamento no poder entrar en este término porque es muy controvertido y lamentablemente me limito a decir que los smart contracts ni son contratos ni son inteligentes, se trata simplemente de programas de ordenador y a partir de ahí seguro que encontramos un punto de partida mucho más sensato que tratar de digitalizar contratos de trabajo. Lo más importante de Libra y sobre todo de las stablecoins es que permiten cambiar las reglas del juego en el ámbito financiero. ¿Os imagináis vivir en Zimbabue y que podáis pedir un préstamo a nivel global a cualquier banco? ¿A qué banco se lo pediríais? ¿A uno que es capaz de ofreceros un tipo de interés u otro? Realmente, como no les ves la cara, lo único que cuenta es el tipo de interés que pueden ofrecerte. Competimos en precio. Y los bancos que tenemos sucursales y que tenemos costes fijos, las tenemos muy mal, porque no podemos probablemente ofrecer el mismo precio que los bancos que son completamente digitales. Se abre un mercado global de préstamos al consumo a nivel global, un tipo único de interés, quizás, pero sobre todo una oportunidad increíble de prestar servicios financieros, no a Europa ni a Estados Unidos, probablemente tampoco a China, pero América del Sur y sobre todo África son países en los que los pagos digitales han florecido. Si os preguntase cuál es el país del mundo en el que más se paga con el teléfono móvil, quizá penséis en Estados Unidos, Reino Unido o quizá China, pero el país en el que más se paga con el móvil es un país de África. Así que realmente África es un continente que puede prestar mucho juego a esta criptomoneda. Cuando hablamos de blockchain, y con esto acabo, probablemente haga falta entender mucho más para desarrollar criterio propio. He intentado abrir un poco las puertas y ofrecer un discurso probablemente muy diferente al que estáis acostumbrados a escuchar. Un discurso de una persona que ha pasado desarrollando software los últimos 10 años y que cuando piensa en una solución tecnológica piensa si realmente es la mejor para resolver ese problema, dejando a un lado los términos que quedan genial en un PowerPoint. Así que quizás debáis profundizar mucho más para desarrollar criterio propio, pero sí que quizá hay una regla pequeña que podéis seguir. Alejaos de aquellos proyectos que, lejos de ser innovadores, se definan como no hemos encontrado nada que no se pueda hacer sin blockchain. Gracias.